Ya para el último bloque, muchas gracias por estar todavía acompañándonos. Ha sido una jornada larga, pero estamos ya llegando al cierre y pues sin duda todavía con sesiones muy interesantes. Estaremos entonces ahora escuchando a la profesora Karina Herrera Santillán. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. El título de mi ponencia es Contraste de estrategias en la enseñanza de administración en el bachillerato desde la perspectiva estudiantil. Esta estrategia o secuencia didáctica se aplicó en el CCH Sur en la materia de administración, que está situada en el último año del bachillerato, bueno, del CCH, y es una materia optativa dentro del área histórico-social. Bueno, pues todos estuvimos en el diplomado de innovación en la docencia universitaria. En este caso, bueno, yo estuve presente en la emisión de 2023. Y más que describirles la estrategia, que bueno, sí les voy a comentar al respecto, mi interés es que durante este diplomado todos presenciamos, o quienes lo cursamos, que todas las estrategias, metodologías o herramientas que nos estaban compartiendo siempre tenían el adjetivo de innovadoras. Son todas innovadoras y lo son para nosotros al tratar de implementarlas porque es algo nuevo. Pero yo tenía interés en saber si los estudiantes realmente también las percibían como tales o no. Un poquito de la problematización que tenemos en el área histórico-social en el colegio es que las asignaturas de esa área son las que cuentan con la mayor deserción y el mayor índice de reprobación. Hay muy poca literatura enfocada hacia la asignatura de administración en el ámbito educativo propiamente. La que existe pues está encaminada hacia la licenciatura o hacia estudios superiores y definitivamente pues para nivel bachillerato pues es prácticamente nula. Entonces sentí que podía aportar también este tipo de conocimiento para quienes imparten la asignatura. Entonces lo que quería yo ver es que los alumnos pudieran contrastar o realmente ver su perspectiva de una clase tradicional con una clase innovadora. Por supuesto, las estrategias, las herramientas de la clase innovadora, pues son las que nos compartieron, o algunas de las que nos compartieron en el diplomado, como video pechacucha, las fichas de DS, iniciar con preguntas detonadoras, cuestionarios o otro tipo de ejercicios con ayuda de la tecnología. Ahondar mucho en la cuestión del pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, y a lo mejor concluir con el caso o algunos de los casos ABP contra lo que tradicionalmente los alumnos en un contexto informal pues me comentaban dentro de sus asignaturas del área histórico-social que percibían como tradicional, ¿no? Un documental extenso, resúmenes, líneas de tiempo, literal, apuntes y dictados que hacen los profesores, o nada más puras exposiciones que ellos tenían que hacer de los mismos contenidos de la asignatura. Entonces inicié, bueno, explicándoles cada uno o cómo elaborar cada una de estas actividades y empezando con preguntas detonadoras, después enseñarles a elaborar estas fichas de DS, los contenidos que son muy extensos, abarcarlos con los videos con esta estrategia pechacucha y finalmente cerrar la secuencia didáctica en 2 sesiones con casos de aprendizaje basado en problemas. La secuencia estuvo encaminada a la unidad número 2 de administración que se denomina enfoques de la administración. Nada más se abarcó la mitad de las 2 de las temáticas, es decir, la mitad, pero yo diría que esta secuencia empezó desde la primera unidad, que es la introducción a la ciencia de la administración, porque justamente fue en esa primera unidad donde yo traté de hacer, o las clases que se dieron a los alumnos, pues fueron
encaminadas a una clase tradicional, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y ya para que cuando entráramos a la unidad número 2, pues entonces iniciáramos con esto que les comentaba como metodología, ¿no? Entonces, en la primera sesión, pues que los estudiantes comprendieran quién es el padre de la administración, quiénes fueron los precursores, que es como un enfoque clásico denominado por el programa Enfoque de la Eficiencia. En ese, los estudiantes pues veían también documentales extensos y cuestionarios clásicos contra cuestionarios que hice con el uso de la tecnología, en este caso algunos con Kahoot y otros con IRB. Continuamos con ese mismo enfoque de eficiencia, ya con lo que se denomina estructuralismo y también Escuela de las Relaciones Humanas. Algunos autores, es muy extenso y son muchos los autores que se pueden abarcar, y entonces eso se hizo a través de la presentación Pechacucha para que fuera de una manera resumida. Y después, para recapitular todos esos conocimientos, se les solicitó a los alumnos a través de un cómic expresar en una viñeta, en un cómic de 5 viñetas, los elementos principales de cada uno de los autores o de las escuelas de administración. Después empezaron a elaborar con el enfoque de gestión que abarca algunos temas más actuales de la administración, como son la reingeniería, el benchmarking, el outsourcing, que ellos crearan a través de esas preguntas detonadoras que habían hecho en un inicio, como punto de partida, desarrollaran las fichas DDS. En un principio en equipo y después de manera individual, y después se compartiera todo ese conocimiento en plenaria para que todos conocieran los diferentes enfoques de esta cuestión de la gestión. Y posteriormente se cerró con algunos casos que diseñé específicamente para los alumnos con empresas, casos de empresas actuales, donde el objetivo es que ellos vieran cuál era la problemática que enfrentaba la empresa y que leyeran todos estos antecedentes que se les daba de antemano en equipo y tomaran una decisión. Estaba basado sobre una decisión que tenían que tomar en beneficio de la empresa, de acuerdo con el análisis que ellos hicieran. También se les enseñó ese proceso de análisis del caso. Y para que posteriormente también contestaran qué elementos de esos teóricos que parece que están ya muy lejanos a la realidad de ellos, si se podía retomar algunos de esos enfoques de los autores o si era válido lo que habían hecho esos autores en su momento para estos casos actuales de las empresas. Entonces, como pueden ver, esta unidad pues es altamente teórica, y entonces lo que se trató es que los alumnos hicieran o echaran mano de muchas estrategias distintas y que buscaran una aplicación práctica al final para que fuera más atractivo para ellos. Estos son algunos de los trabajos. Por ejemplo, el primero pues es un video extenso, que sería como una clase tradicional, un documental que dura alrededor de 1 hora, cuestionarios tradicionales a mano, con preguntas abiertas, fichas biográficas, líneas de tiempo, que son las que se establecían en una primera instancia como las estrategias más utilizadas por los profesores del área. Y estos son algunos de los trabajos, los cómics, las fichas de DS ahí en la parte, a lo mejor no se aprecian muy bien, pero en la parte superior derecha, pues fichas de DS, los escritos reflexivos, los cómics que se hicieron, el cuestionario, pero ahora con el uso de la tecnología, y también los análisis de los casos de aprendizaje basado en problemas que realizaron los estudiantes. Al finalizar esta estrategia o esta secuencia, lo que hice fue aplicar un cuestionario de opinión a los alumnos. Fue el grupo 513, el total de alumnos era de 35 en el turno matutino. De estos 35 alumnos, pues el 80% de ellos cumplió con todas las actividades propuestas,
y respondieron a este cuestionario solamente 21 alumnos, está elaborado en Google Forms. La primera pregunta que les hice es, ¿cómo consideraban que son las clases del CCH en general? Porque el CCH siempre se ha ostentado como un modelo, su modelo educativo como innovador de entrada. Entonces yo quería ver si los alumnos realmente así lo percibían y bueno, pues ahí está el 52.4% de los estudiantes pues contestó que ellos perciben que las clases son tradicionales, ¿no? De manera general. Hay un 33% que dice que son innovadoras y bueno, ahí hay algunos comentarios individuales que es un intermedio o que depende en gran medida del profesor. Otra pregunta importante es, ¿qué consideraban ellos como una clase tradicional? Ahí la mayoría pues contestó que el profesor de la clase y que el alumno solamente escuche y tome apuntes, eh, contra lo que es una clase innovadora que es un compendio de todos los puntos ahí, ¿no? Que se pueda discutir en clase, que se elaboren proyectos, que se pueda participar, que puedan elaborar sus propios conceptos. Entonces, más o menos ahí, pues va las respuestas de los alumnos un poco enfocadas con lo que era la hipótesis de la aplicación de esta secuencia. Pero después es un poco contradictorio cuando ya se les pregunta de manera específica cómo consideran cada una de las actividades que se llevaron a cabo. Ahí no se ve, no se aprecia mucho en la gráfica, pero por ejemplo en la primera, pues era cómo consideraban las presentaciones y explicaciones del profesor. Ahí todos calificaron como innovadoras, o la mayoría como innovadoras. Gracias. Después, cómo consideraban los apuntes proporcionados, y ahí sí literalmente son dictados, proporcionados por la profesora, por acá, y ahí también, pues, gana ligeramente como innovador, ¿no? Yo hubiera esperado que fuera lo opuesto. Se preguntó, también hicieron algunas visitas fuera del aula, como la biblioteca y a una conferencia. También la mayoría los califica como innovadores. Proyección del documental, que es también, lo había clasificado yo como algo tradicional, pues también ellos lo clasificaron como innovador y también la presentación Pechacucha bueno, como innovadora, ¿no? Claro que esa tiene un poquito más de porcentaje que el documental. La redacción de investigaciones individuales también la califican como innovadora, las reflexiones en equipo que elaboraron también, cuestionarios en papel, ahí sí se ve un poquito más la cuestión que se había planteado, cuestionarios en papel, los califican como tradicionales contra los cuestionarios en Nearpod, que ahí sí se ve como la diferencia, sí, son en esos, ¿no? La elaboración de fichas de trabajo, por ejemplo, con uso de tecnología, la califican como innovadora, pero curiosamente solamente una alumna la llevó a cabo, ¿no? La elaboración de fichas DDS la califican también como innovadora, el análisis de casos de igual forma, conceptos dictados por la profesora, ahí sí tradicionales, conceptos elaborados por los propios alumnos como innovadores. También se les preguntó a los estudiantes, esa gráfica aquí ya no aparece, pero cuáles eran las actividades que consideraron que más favorecieron su aprendizaje. Y en primer lugar estaba el estudio de casos, después cuestionarios con el apoyo de la tecnología y en tercer lugar presentaciones y explicaciones del profesor y redacción, en el mismo porcentaje, redacción de investigaciones y reflexiones en equipo. Después se les pidió que dieran algunos comentarios acerca de por qué habían elegido estas opciones. No se logra visualizar muy bien, pero les voy a leer dos de ellos que son contrastantes. Tienen por ahí algunas faltas de ortografía, pero lo tomé literal como lo escribieron los alumnos. Un alumno decía, en mi caso lo visual es algo que hace que aprenda de una manera más rápida, así que escogí esas opciones por las razones de que son habilidades o estrategias que podía imaginar en mi mente y grabarlas al momento. Y otro que escogió cuestiones más tradicionales y apuntes en el cuaderno, decía, escogí esa respuesta ya que al hacer los trabajos a mano se me queda más información a comparación que hacerlos digitales.
también al ver documentales y después hacer un cuestionario. Ahí entonces podemos empezar a ver un poquito de las conclusiones, que es, mucho depende de los estilos de aprendizaje del alumno, ¿no? Y al final yo les pedí que me dieran un comentario adicional, por supuesto, pues hay varios, pero creo que el comentario que añado aquí en la presentación, pues es el que da también pauta para estas conclusiones, que dicen, en general, respecto a lo tradicional e innovador, pues se me hace un poco duro clasificarlo así. Si bien puede que haya contradicciones en las respuestas, considero que para el aprendizaje se deben de utilizar un poco de las dos. No creo que sea bueno verlo blanco y negro, considero que se pierde el gris. Más que nada, hay situaciones en las que tal vez en modo tradicional funcionaría y en las que no, y viceversa con el modo innovador, de tal manera que sea un poco de los dos mundos. Y bueno, pues entonces, dentro ya de las conclusiones, mi reflexión, bueno, es este cuestionario, con todas las limitantes que tiene, que solamente se aplica a un solo grupo, que no es a lo mejor una muestra representativa de todo el colegio, que finalmente los alumnos siempre, aunque se les dé un cuestionario y se les diga que es de opinión y no va a influir en su calificación, pues siempre hay ese temor, ¿no? Entonces, a veces no podemos considerar que es tan fidedigna la información, ¿no? Hay otros factores también. Yo hubiera querido desarrollar un poquito más cuestiones de la tecnología como se nos plantearon en el diplomado, pero bueno, nos enfrentamos a cuestiones de paro por las chinches, a paro por cuestiones políticas en el plantel, y además este año en específico pues hubo un incremento en la matrícula muy fuerte y una escasez de salones en el plantel sur, por lo que estuvimos prácticamente recluidos en salones donde no había nada, ¿no? Todavía me tocó incluso pizarrón de GIS para esta aplicación. Entonces, bueno, pues son limitantes en este trabajo, pero creo que da información sobre posibles estrategias que pueden aplicar profesores de esta asignatura, y que abre también posibilidades de estudio, de análisis, de reflexión educativa en cuanto a la asignatura de administración, y que es importante que se haga porque no nada más es el CCH donde se imparte, sino en las prepas y en CETIS y CONALEP también tienen esta asignatura. Entonces creo que sí es importante hacer reflexión educativa sobre esa asignatura. Y están algunas de las referencias y los agradecimientos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues hay espacio para preguntas y comentarios. Sí, adelante. Sí, bueno, maestra, gracias. Es una gran idea, se refiere a la ponencia que yo presenté. Me llama la atención cuánto opinarían mis alumnos si esto de ciencia y docencia que yo trabajé sería innovador para ellos o no. ¿Qué les parece? Cuestionarles, porque en muchas ocasiones uno dice, no, mi estrategia es todo de 10 y los alumnos, oh, esto estuvo así del nabo, ¿no? Entonces yo pienso esto, me gustaría volver con ellos y preguntarles, ¿no? Al final de haber aplicado, ¿se llevaron algo? Si fue para ellos algo que se lo llevan para su vida, no nada más en el aula de calificación. Entonces, esta parte me viene ahorita a la mente decir, no, pues sí es cierto, cuestionarles, pero cuestionarles así como a rajatabla, así, no porque quieran calificación, sino así, si quieren anónimo, pero díganme realmente, ¿no? ¿Qué aportaciones? Escuchar sus expectativas. Yo muchas veces les pregunto, bueno, ¿qué quieren ustedes? No, que díganme estas, no, díganme, o sea, ¿qué expectativas tienen en un curso? Pero con esto me viene a la mente retomar esto que hace rato yo decía, yo quiero volverlo a contextualizar, pero sí saber, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de parte de ellos? Porque es cuando llegan acá a facultades, muchos se dan el tope de decir, era otro momento, ¿no? El medio superior, y acá se enfrascan en otras situaciones. Les va a servir para el siguiente nivel, para su vida diaria, ¿qué se llevan de esto? Y esta parte de si es tradicional, innovador, si funcionará, no sé, como que ahorita me vinieron varias cuestiones. Entonces, gracias, maestra. Me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias. Sí, el cuestionario fue anónimo, ¿no? No les pedí su nombre ni su número de cuenta, pero aún así yo creo que siempre se quedan con esa sensación y permea un poco sus respuestas, ¿no? Yo preguntarte a ti, porque finalmente son las percepciones de los alumnos. Y el maestro en la ponencia manual
decía cosas muy padres. Nosotros somos una generación de transición donde no teníamos teléfono, no teníamos... Nuestras generaciones de ahora, estos chicos que tenemos en el bachillerato, no conocieron mensajes en teléfono, no conocieron cosas que nosotros conocimos. ¿Tú cómo crees que o sea, ya escuchamos lo que tus alumnos perciben? Tú después de haber aplicado tu estrategia y de ver, leer las opiniones de los alumnos, ¿qué opinas sobre lo innovador y la tradición? Yo creo justamente que depende mucho de los estilos de aprendizaje a cada uno y que lo mejor siempre va a ser una gran variedad de actividades. Creo que lo que rescato de esta secuencia es que lo que más les gustó fue que no solamente hubo resúmenes como fuera algo tradicional o un dictado o una exposición del profesor, sino que también hubo esta parte de la tecnología y hubo estrategias o técnicas nuevas y que al final yo les decía, bueno, ¿cuál les funciona mejor para ustedes? Porque ya en la segunda parte, que a lo mejor no viene aquí, o en la tercera unidad, que es proceso administrativo, decía, bueno, este es el tema. Quiero que me entregues lo que tú quieras. Ajá. Tú decides si vas a hacer, o le queda mejor una línea de tiempo, decides si vas a hacer una ficha de DS, decides si tú quieres hacer un propio cuestionario, o sea, pero eso tiene que ver incluso con cuestiones de metacognición de los alumnos, ¿no? Y de decir, bueno, este aprendizaje me queda mejor a mí. Entonces, creo que es muy importante que como docentes les demos esa variedad de opciones, de actividades, para que ellos también empiecen a reflexionar y cuando lleguen a la licenciatura decidan, bueno, pues a mí me funciona el resumen, a mí me funciona una lluvia de ideas, a mí me funciona hacer esta ficha. No, eso yo creo que es con lo que me quedaría. Muchas gracias. Pasamos a la lectura de la a cargo de la profesora Claudia Aguilar Silva.